¿nunca te llamó la atención volverte médico? Ay, yo viví mi infancia en hospitales. Me imagino. Me llevaba al Hospital Juárez, me llevaba a todos lados. Yo me la pasaba en los cuneros viendo los bebés. Ujú. Pero francamente yo no me veía ahí. Hasta que un día, en un hospital, me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a los estudiantes? Están haciendo unas prácticas. Mm. Y entonces fui y yo veo que agarraron perritos de la calle, muy cruel, y les están haciendo procedimientos en la tráquea, ¿no? Mm. Y entonces a mí me entró durísimo. Dije, ¿Te no, tramó? ¿sabes qué? Yo No. no quiero esto. Mm. Es raro que a mí me veas durmiendo en el día. Entonces yo porque creo que cada día es una gran oportunidad de hacer cosas, ¿no? O sea, Claro. no puedo, no sé, es algo psicológico que tendría que revisar, pero no me gusta. O sea, me gusta vivir casi lo más posible al extremo y encontrar energía de donde se puede. Parecería ser que el detonante de ese éxito fue un fracaso previo. Durísimo, Duro, durísimo. ¿no? ¿Qué tan común ha sido esto en tu vida, Adrián? O sea, ¿qué tanto en los momentos donde las apuestas están en contra siempre acabas doblando la apuesta y ganando la jugada? Porque me da la impresión que a ti el castigo o el reto o el desafío, en lugar de desmotivarte, a ti te enciende. ¿Es cierto? Sí, sí, eso es lo que muchas veces saca adelante a las personas. Por eso los videos de mi hija son no enfocadas a los momentos de felicidad, sino siempre, sino incluso cuando estás feliz, ¿no? Hay que saberlos tomar y tener. Pero también cuando estás en momentos de soledad y triste, que siempre creas en ti mismo y que puedes estar acompañado con alguien más. Entonces es mucho lo que mi abuelo me enseñó, mi abuela me enseñó. Quiero que sepa quién está cerca de mí. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. Bienvenidos a su podcast Energizers. El día de hoy tenemos, en mi opinión particular, uno de los mejores Energizers que más conoce de otros Energizers. Sí, tenemos el día de hoy como invitado en este estudio al señor Adrián Peña. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Bien, George. Oye, llegó el día, ¿no? Llegó el día. Encantado. Oye, hemos platicado de esta tarde durante muchas tardes y hoy llegó el día en que podamos platicar frente a las cámaras y frente a los micrófonos acerca, pues, de tres partes muy importantes que tiene este podcast. La primera es, ¿qué haces tú, Adrián, para mantenerte con ese espíritu emprendedor, con esas ganas de crear cosas, con esa energía? Yo creo que tú eres uno de los grandes energizers, conocedor de otros energizers, pero sobre todo alguien que siempre, y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia y te lo digo con mucho agradecimiento siempre, me has dado esa guía y esa luz de por dónde encauzar la energía en el escenario. Pero la primera parte tiene que ver con tú cómo lo haces contigo, ¿ok? La segunda parte tiene que ver cómo lo haces con otros speakers. Hoy que mentoreas speakers, que además desde luego en el rol tan importante que tienes en Elementy, ¿cómo puedes lograr generar esta energía para tu equipo de trabajo o para compañías enteras que los contratan a ustedes para lograr energizar a sus equipos de trabajo? Y la tercera parte tiene que ver con cuál es la energía que te gustaría que se quedara en este mundo el día que tú ya no estés. ¿Estás listo? Padrísimo, encantado. ¿Preparado? Entremos. Ahora, te alerto de algo. Este no es un podcast convencional, no es el típico podcast donde te va a preguntar de toda tu historia de vida. Hay muchísima gente que hace eso. Aquí nos vamos a enfocar en ese rayo que tú ves ahí. Nos vamos a enfocar en cómo logras despertar esa energía en otros, cómo logras reactivar la tuya y sobre todo cómo podemos ayudarle a esta gente que te está viendo y nos está escuchando a que si están viviendo un momento oscuro se puedan levantar de ahí como tú te has levantado 30 veces a lo largo de tu vida. ¿Te parece bien? Encantado, vamos. Bueno, pues mira, vamos a empezar con la primera parte. Yo tengo la suerte de conocer a tu familia, tengo la suerte de conocer desde luego tu historia de vida también, pues por la cercanía que nos ha dado el que tú me has ayudado a desplegar mi carrera como conferencista en los últimos 5 años. Pero, pero creo que llegó el momento de podernos preguntar y que nos digas de dónde sale ese espíritu indomable emprendedor que tú tienes. O sea, ¿quién te lo inculcó? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es la génesis tuya en ese ámbito? Y quiero remontarme hasta el primer momento de tu primer emprendimiento de la historia, que son esas paletitas arcoíris que vendías en la escuela primaria. ¿Y quién te animaba a hacer ese tipo de cosas? ¿O eras tú solo? ¿De dónde se te ocurrió el de pronto? ¿Por qué no nos platicas esa historia? Encantado, George. Mira, es una historia que nace, yo creo que como muchos emprendedores, de una necesidad en particular y no importa la edad, ¿no? Sí.
En esa etapa de vida, como tú sabes, mi papá se fue muy temprano, yo tenía 1 año de edad, se fue de viaje a estudiar su maestría y yo lo fui a despedir en un avión y entonces esa despedida marcó un precedente en mi vida porque todo se relacionaba con un avión. Después recibí un avión de lámina por lo mismo de que decía que ese era el avión de mi papá, que se me oxidó, me lo quitaron, me lo negaron y yo seguía queriendo un avión, ¿no? Ujú. Entonces íbamos al centro comercial y vendían los aviones que aventabas y regresaban, eran de papel. Muy Ujú. niño, juegas con él, te dura 5 minutos y Claro, vuelves a tener el anhelo del avión. claro. Y en esa etapa pues, estaba yo en primero de primaria y empecé a vender empecé a vender paletas. ¿Qué pasó? Yo quería comprarme un avión de estos de Unicel que vendían afuera. Ujú. Y un día que lo compré, no desayuné y me estaba desmayando de regreso, ¿no? Y mi mamá me puso una súper rañada, me dijo, no lo vuelvas a hacer, esto es para que te O sea, alimentes, ¿no? tomabas el dinero que te daba tu De mi mamá para lunch. el lunch y te comprabas los aviones. ¿Sí? Y entonces me regañaron. Entonces dije, ¿cómo le hago para comprármelos? Ujú. Y yo veía que siempre se acababan las paletas arcoíris en la cooperativa, ¿no? En las En, famosas cooperativas de la sí, primaria. que yo me acuerdo que era una cosa así que yo me subía y las costillas te quedaban para Ah, me alcanzar acuerdo porque era perfecto. altísimo, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces pregunté a la maestra que en turno decía, ¿cuánto cuesta la bolsa? Y me dijo, ¿pero por qué la bolsa? Le digo, pues yo quiero comprar la bolsa. Y me dio una cantidad, dije, me la quedé grabada. Y empecé a pedir domingos a mis tíos, a mis papás, a mis abuelitos y junté ese dinero. Y un día llegué corriendo, fui el primero en pedir, quiero la bolsa completa. Y a partir de ahí me puse al lado A a vender. revenderlas al doble. Y entonces fue como me pude empezar a comprar aviones. Ya Primero había un de, montón de primero modelos, de ¿no? primaria, Primero de Adrián. primaria. Wow. ¿De Ajá. dónde nace? Pues de la inquietud, Porque del anhelo, tu papá es del... médico. Mi papá es médico. Tu papá es médico. O sea, él no fue realmente empresario, aunque una pequeña parte de la actividad del médico tiene que ver con el ámbito empresarial, pero es más bien una Sí. vocación diferente, ¿no? Él era médico, dirigió siempre hospitales. Sí. Después, mi parte administrativa nace con él porque él me ponía a hacer sus diapositivas administrativas. Y entonces ahí aprendí administración, ¿no? Sí. Oye, él, me imagino que cuando se va de maestría, él vuelve después de la maestría, Ujú. y reactiva desde luego su actividad profesional. ¿Nunca te llamó la atención volverte médico? Ay, yo viví mi infancia en hospitales. Me imagino. Me llevaba al Hospital Juárez, me llevaba a todos lados. Yo me la pasaba en los cuneros viendo los bebés. Ujú. Pero francamente yo no me veía ahí. Hasta que un día, en un hospital, me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a los estudiantes? Están haciendo unas prácticas. Mm. Y entonces fui y yo veo que agarraron perritos de la calle, muy cruel, y les están haciendo procedimientos en la tráquea, ¿no? Mm. Y entonces a mí me entró durísimo. Te Dije, no, traumó. ¿sabes qué? Yo No, no quiero esto. claro. Y mira que pude haber tenido un futuro muy prometedor ahí en la medicina porque mi papá pues es una persona muy conocida en ese mundo, ¿no? Por los hospitales, por las universidades. Y yo decidí decir, papá, no, no soy de aquí, Es ¿no? decir, de nada te sirvió ese posicionamiento que te pudo haber dado tu papá para ese ámbito. Tú decidiste desde chavito empezar de cero en este mundo de ser empresario y el día de hoy además uno muy exitoso. Ahorita nos vas a platicar un poquito más adelante de eso. Pero ¿de dónde sacas la energía, Adrián? A mí me intriga porque yo cada vez que te invito a algo, cada vez que te digo hay un plan de esto, voy a platicar aquí algo muy confidencial. Alguna vez yo tenía algunos boletos para el Abierto Mexicano de tenis. Tú venías regresando de un viaje, de haber estado en alguna conferencia ayudando a algún speaker. Estabas entrando a tu casa cuando yo te marqué desde Acapulco y te dije, oye, vente, aquí hay unos boletos para un hospitality en Acapulco, para el Abierto Mexicano, van a ver una cantidad de tenistas impresionantes y yo sé que a tu hermano le gusta el Ujú. tenis. Y tú me dijiste, vamos para allá en este instante. Eran las 6 de la tarde y te fuiste toda la noche para llegar a Acapulco En autobús, que era en lo único que había autobús, para que era lo llegar. único que había porque ya no había vuelos, no había nada y había que estar en el Sí. abierto. ¿De dónde sacas esa energía? O sea, ¿de dónde sale? Soy una persona muy inquieta. No me gusta, por ejemplo, no me gusta dormir. Es raro. Ándale. O sea, hay gente que dice mi hobby es dormir. Yo soy la antítesis. No me gusta dormir. Mm, Es raro que a mí me veas durmiendo en el día. Entonces, yo porque creo que cada día es una gran oportunidad de hacer cosas, ¿no? O sea, claro. no puedo, no sé, es algo psicológico que tendría que revisar, pero no me gusta. O sea, me gusta vivir casi lo más posible al extremo y encontrar energía de donde se puede. Ujú. Mucha que te inspira de otras personas, mucha que pues, por logros o por hacer cosas distintas y salirte de lo cotidiano. Ujú. Entonces, ese reto
La semana pasada estaba yo en la selva, ¿no? Sí, Contra sí, sí. toda la... Y yo me fui a meter a la selva porque dije, yo quiero vivir una sesión en la selva. Wow. Entonces, pues encuentras de donde puedes por hacer cosas distintas. Oye, hay una parte de la historia de tu vida que me la has platicado y que me llama mucho la atención, y es cuando logras contactar por primera vez con Mauricio Candiani, que actualmente Ujú. es tu socio, ¿no? Y desde luego una figura muy importante en tu vida, y Sí. le mandamos un gran saludo a mi querido Mauricio. Y donde tú le dices, Mauricio, aquí estoy, vamos a hacer algo, y en una primera intervención no pasa nada, pero tú insistes cuando te lo encuentras de nueva cuenta en una universidad y levantas la mano. En él, ¿qué vio? Cuando vio a este chavo más joven levantándole la mano y diciéndole, yo puedo hacer esto y vamos a hacerlo juntos y quiero trabajar contigo. O sea, ¿qué habrá visto él? ¿Te lo ha dicho alguna vez? ¿Te ha contado? Sí, mira, era yo una persona sumamente tímida. Entonces él se dio cuenta que una persona sumamente tímida había estado atreviéndose a hablarle, porque cuando lo conozco le pregunto, vengo desde la universidad, estoy por terminar, ¿qué me invitas a hacer? Y él me dijo, escríbele a mi asistente, no me contestó. La vida me pone nuevamente con él en una visita al Congreso, en ese momento era diputado federal, Ujú. y Él. él. Mm. Y me vuelvo a atrever a decirle, tiene una personalidad muy, muy imponente, muy fuerte, Sí, ¿no? sí. Y tiene una presencia. Entonces, no era fácil hablarle a Mauricio. Entonces, me atreví nuevamente y le dije, oye, ya un poco en tono de reclamo, ¿se puede o no se puede? Si no, no, para ya no es ya no darte lata. Entonces me dijo, no, ya escríbeme directo. Y yo creo que ahí se juntaron dos cosas. Mauricio estaba por terminar y emprender. Yo Ujú. estaba por terminar la universidad, no queriendo emplearme. Y yo venía de un downside previo a la universidad, que no quería. Mm. Muy pocas personas lo saben, pero mi papá me sacó del TEC de Monterrey porque yo reprobé 2 materias por andar echando novio. Eso. Y terminé estudiando la prepa abierta en un lugar, pues ese era el extremo del TEC de Monterrey, ¿no? Donde había pues, personas que no habían terminado la carrera, que estaban Sí. intentándole, pero Y tu papá te sacó me sacó. para darte una lección, como Me sacó diciendo. para dar una lección y el mundo en el que me tocó estudiar, me encontré personas que no era el mejor ambiente. O Claro, sea, ya me era imagino. muy mal ambiente. Entonces yo dije, no quiero regresar a eso. Entonces, como no quería regresar a eso, dije, no me puedo volver a quedar sin algo que hacer, que estaba terminando la universidad, tenía un miedo y entonces por eso me ayudó a atreverme a hablarle a Candiani y pues decirle, aquí estoy, ¿no? Qué interesante esto que acabas de decir, porque parecería ser que el detonante de ese éxito fue un fracaso previo, Durísimo, duro, durísimo. ¿no? ¿Qué tan común ha sido esto en tu vida, Adrián? O sea, ¿qué tanto en los momentos donde las apuestas están en contra siempre acabas doblando la apuesta y ganando la jugada? Porque me da la impresión que a ti el castigo o el reto o el desafío, en lugar de desmotivarte, a ti te enciende. Es cierto? Sí, sí, sí pasa, pasa más seguido. ¿Verdad? Uno no lo contabiliza todo el tiempo porque a veces lo meten en la rutina, pero sí, a veces te pican la cresta y te Cuéntanos, las cuéntanos, ingenias, ¿no? cuéntanos esta anécdota en la que alguien en una empresa muy importante transnacional, ¿verdad? Te dice, quiero que me traigas un speaker famoso, increíble, y era tu primera oportunidad ya trabajando Sí. con Candiani en Elena Menti, para tú traer una cuenta tuya. ¿Por qué no nos platicas esa anécdota? Pues mira, compré la revista de las 500 empresas, Ajá. quería yo crear empresas. Y ya Sí, me había asociado con ya Mauricio y estabas estaba con en la él. búsqueda. Sí, Y él me había dado algunas cuentas, ¿no? claro, que Pero eran yo de él. decía, oye, de esas no voy a vivir. Porque él tenía otro negocio en paralelo. Entonces yo dije, ¿yo cómo hago para esto? Entonces me empecé a buscar clientes, clientes, clientes. No daba con ninguno, porque no tenía una historia que contar. O sea, yo no tenía una anécdota de decir, he logrado esto, hago esto. Entonces, Sí, pues por tu tenía edad. que crear mi narrativa. Entonces, pues un día busco de manera distinta a la persona correcta en una empresa transnacional, doy con ella y le insisto 5 veces para que me dé una cita. Al grado de no caerle gordo, pero era yo insistente porque ella mientras me decía, llámame en un mes, pues yo ahí estaba otra vez, ¿no? Me da la oportunidad y llego a decirle, pues hago esto, Mauricio Candiani, nosotros procesos de formación, de comunicación, de liderazgo, y me dicen, perfecto, pero no me sirve para lo que quiero, que creo que te puedo ayudar. Y entonces me dice, ¿quién me puedes traer que hable de trabajo en equipo, que sea conocido, que motive a gente? Es para la gente de la planta de producción. Vamos a juntarte a las 1000 personas, a donde estacionamos los trailers. Mm, Ahí te los voy a juntar.
Ujú. Y yo claramente diciendo, pues no es Mauricio. O sea, Ujú. no es Mauricio, no es eso, ¿no? Sí, sí. Y pues por eureka, por chispazo, por iluminación, por lo que le quieran llamar, pensé en Chucho Ramírez, que yo creo. Él no era speaker en ese momento. No, no era Chucho, no era speaker. Él acababa de triunfar con la sub-17. Con la sí, acababa De de ser campeón del mundo. sí, era 2005, él ganó en el 2005 Sí, y así es. tenía el rollo ahorita de, pues, tener la primera medalla, el primer, ¿no? No, pues primer Primer campeonato sub-17. mundial. Entonces, pues yo creo que lo escuché en algún lado, me quedó ese Inception, ¿no? Y se me soltó. Y le dije, pues, ¿por qué no traemos a Chucho Ramírez? Trabajo en equipo, fama, todo, mujeres y hombres cantan un gol, es la playera. Entonces, ¿por qué no los juntamos a todos y les ponemos eso y por qué no hasta les pasamos los goles? Los gritamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba el director de la planta, me dice, me encanta. Ya, eso, perfecto. ¿De dónde sacaste esto? Le dijo a esta chica. Y yo le digo, perfecto, nos vemos en 15 días. Y me dice, no, es mañana. Y yo, no, o sea, es broma. O sea, el evento no era al día no, siguiente. pero la decisión la querían mañana con disponibilidad de precio. Ok, y tú obviamente no lo habías ni contactado. No, yo lo vi en algún periódico, o sea, yo no tenía ni la más mínima idea. Pero tú dices eso, oye, pues te pican la cresta. Yo ya venía de persistir con esta y dije, no, esta no se me va. Entonces salí y les dije, pues sí, pero yo sabía que internamente era casi imposible para las 11 de la mañana del día siguiente tener una respuesta a Chucho Ramírez. Y pues me fui a la Federación Mexicana de Fútbol, de ahí me mandaron al CAR, al Centro de Alto Rendimiento, logré que me recibiera al día siguiente. Pero que lo esperaste horas, ¿no? Horas, o sea, esto pasó de que el policía no me quería dar el dato del asistente en la Federación Mexicana de Fútbol. Llegó el asistente y nadie me avisó. Casi se lleva la grúa a mi coche. Cuando me dicen, ya te van a recibir, tienes 20 minutos para llegar al CAR de la Roma a la salida a Cuernavaca. Y llego y Chucho me dice, pues sí, pero no tengo nada armado, o sea, yo no soy conferencista, yo no lo tengo. Entonces le insistí, le dije, pues nosotros te ayudamos. Me dijo, no, mi esposa es actriz, déjame ver si nos ayuda, pero hay que reunirnos con ella. Y yo, pues tiene que ser mañana temprano, antes de tu entrenamiento. Y me dice, pues a las 6:30 de la mañana en el VIPS. Y literal, ahí estamos desayunando para yo llegar con mi apuesta armada y darles la respuesta, ¿no? Conferencia que, por cierto, a la fecha sigue dando Chucho Ramírez. Que sigue dando Chucho. Y que ha dado sigue contando, miles. Miles de veces. Y que detona que yo pueda tener a alguien fuera de Mauricio en el buró con un cliente nuevo que se convirtió en una gira de 11 conferencias. O sea, sí, algo que yo iba por una, ¿no? Sí. Yo quería una oportunidad de lo que fuera. Sí. Pero fíjate qué interesante, porque ese persistir con esa pasión y esa convicción que mostraste cuando le levantaste la mano a Mauricio fue exactamente la misma conducta Energizer que mostraste cuando insististe en la federación y le tocaste la puerta a Chucho Ramírez hasta que te abrió, no aceptando un no como respuesta. O sea, lo peor que le puede pasar a Adrián Peña es que le piquen la cresta porque entonces automáticamente se enciende este rayo que dice, esta es mía y pasa. ¿Esto te lo habrá inculcado alguien dentro de tu familia, además de tu padre, que claramente ya nos contaste algo? O sea, yo sé de alguien en particular y vamos a hablar de él en la última etapa de esta plática, pero me imagino que habrá habido algo que tú te repetías, Adrián, en la puerta de la Federación Mexicana de Fútbol. Era, esta es mía. Lo dijiste ahorita 3 veces. Esta es mía, esta no se me va. ¿De dónde sale esa frase, esta es mía, esta no se me va? ¿Lo has interiorizado alguna vez? Pues no. ¿Algunas veces se te han ido oportunidades de las cuales te arrepientes? Sí, muchas veces. Por miedo un día lo platicamos tú y yo, de no pensar qué es lo peor que puede pasar. Y entonces eso peor que te puede pasar casi no es nada. Y no te atreviste a hacerlo porque creías o intuyes que podía ser enorme, ¿no? Sí. Fíjate que pensándolo así, creo que podría venir de mis abuelos. Tengo 2 abuelos que mi abuelo vivía en Sinaloa y terminó siendo cantante porque cantaba bien y se atrevió a hacerlo. Y mi abuela, también viniendo de una familia muy rica, terminó en la pobreza extrema. Y fue mucho trabajo por medio para que juntos lograran que mi papá fuera el primero de la familia en tener un estudio, en una maestría, ¿no? Wow. Y creo que por ahí traes ese reto detrás, pues es que tienes que cumplir mínimo eso estándar. Parece, ¿no? Como que
el ambiente, la educación, las historias familiares te lo pueden inculcar. Podría ser por ahí. Oye, qué interesante, porque tú me mencionaste mucho a tu abuelo, ¿no? A Lupe, ¿no? Sí. Y decías, además hasta discos hay de él en Spotify y es Sí, alguien que logró destacar e hizo lo que tenía que hacer para cumplir el sueño que era que su hijo, obviamente, en este sí, caso tu padre, tu papá, llegara a tener una carrera profesional y una maestría en España como médico, ¿no? sí, Eh, ¿Tú convivías mucho con tu abuelo? mucho. Terminó siendo casi mi hijo, porque era mi confidente y yo el de él, ¿no? Ujú, Él siempre nos decía algo a los tres, a mis hermanos y a mí. ujú. No sé qué estudien ni qué hagan, pero siempre busquen ser mejor que su papá. O sea, tienes que ser más fregón que tu papá. Si ya lo lograste, ya estás del otro lado, pero no peor, Cierto. ¿no? Y eso involucraba estudios, involucraba temas de alcoholismo o de amigos o de lo que fuera, ¿no? O sea, y mi papá pues era súper bien portado, súper estudioso, súper trabajador, Sí, tú decías, entonces ¿cómo? pues sí decías, ay, ¿no? Sí. Entonces siempre fue eso, Podríamos decir que él fue tu primer Energizer. sí. Y mi primer maestra de inventas, mi abuela. A ver, platícame un poquito de eso. Mi abuela, viniendo de esta familia así, pasó de la riqueza a la pobreza, Ujú, se volvió comerciante en el centro de la Ciudad de México ujú, y me llevaba pequeño allá al mercado. Y yo no sé cómo le hacía, Jorge, pero ella no tenía un puesto, ujú, o sea, ujú. no tenía su local. Local. Lo que hacía es que agarraba el que entraba y le decía, ¿qué está buscando? No, pues vengo a buscar ropa, ¿para qué? ¿Va a celebrar algo? Sí, la fiesta de ella. Ok, vamos a buscarle su vestido, ¿no? Y entonces le conseguía el vestido En otros locales. pues Donde ella fuera. domina, haz de cuenta como el burro. Buscaba todos los productos a ver, el que busca está acá, ¿no? Y iba para allá, se lo venía y veía, a ver, aquí hay 5. ¿Cómo crees que se van a ir vestidos estos 5? No, no, a ver, y salían todos vestidos, Jorge. Te lo juro que yo decía, ¿qué onda con mi abuela? O sea, ella no tenía que tener un puesto ¿No? para vender. O sea, era curioso porque vendía más que todos los demás sin tener el puesto. Sí. Dominaba todo eso. Entonces era buenísima para vender. No se le escapaba una. Pero más allá del skill de ventas, ella tenía algo más, tenía una energía diferente a los Uf, demás. O sea, una energía de ahorita te lo busco y no se pueden ir estos no, 5 era sin estar impresionante. vestidos. Y yo creo que esa energía se contagia y se irradia a la Demasiado, familia, ¿no? Y demasiado. pasa inclusive de generaciones en generaciones y se va quedando. Es algo muy interesante. Yo creo que vale la pena hacer un análisis de cómo se va heredando a nivel familiar y molecular el ADN de la gente Energizer, ¿no? Si hoy yo tengo amigos es por ella, porque ella, imagínate que terminaba a las 11 de la noche Sí. y ya no había transporte. Y me tocó una vez donde ya no había transporte. 11 de la noche yo tenía 7, 6 años, ¿no? Se hacía amigo de los policías, de los patrulleros, y ellos la llevan a la casa. Wow. A mí me tocó ir en una de esas. Wow. Imagínate. Wow, wow. Qué impresionante, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, de ahí sale, ¿no? Esa es la génesis de dónde sale la energía de Adrián para levantar la mano y para conseguir. Y yo creo que tu abuela, más que alguien de ventas, era una gran conectora de seres Súper, humanos, ¿no? súper. Y pues mira lo que haces tú actualmente. Vamos a entrar a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con tu equipo de trabajo, Ujú. tu familia, tus amigos y tus clientes. ¿Cómo logras animar y contagiar a estas personas para que hagan lo que tienen que hacer para que las cosas pasen? Y quiero contar una anécdota, sin decir el nombre del cliente, evidentemente. Pero tú y yo estábamos en un evento en donde por ahí las cosas no estaban funcionando muy bien, que Ujú. digamos. No por culpa de los speakers, ni mucho menos, ni tuya tampoco, desde luego. Era porque pues, la gente por ahí estaba un poquito molesta con la empresa, habían habido algunas decisiones que no les habían agradado. Y tú tomas la decisión de hablar con los directores de la empresa y de decirles, chicos, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Yo cuando vi eso, Adrián, yo dije, he's in charge. O sea, él mueve el pandero aquí adentro, ¿no? Él es el que está con su propia energía cambiando la energía de 500 personas que estaban afuera. Porque la energía era una energía baja, Ujú. ¿no? De enojo, de molestia por lo que estaban viviendo. Estaban algo desvelados, me acuerdo. Sí. Y tú, con tu pura energía, Adrián, reactivaste el evento y de un día al otro era otro evento, por completo. Claro, tomaste decisiones, incidiste, hablaste con personas, pero en una hora, ¡fum!, el evento que estaba así, se hizo así. O sea, era de apagado a todo mundo gritando, fascinados, encantados. Eh,
¿cómo haces? ¿Cuál es el truco para que otro se energice como tú? ¿Cómo le haces? ¿Es tu tono de voz? ¿Es tu qué es? Yo creo que cuando te vas ganando cierta autoridad porque pues, por la experiencia que puedes ofrecer, el valor que puedes ofrecerles, te tienes que atrever te tienes que adueñar un poco del proyecto y del propósito de lo que alguien más está haciendo. Como si fuera tuyo. Porque si no sería meramente transaccional. O sea, lo haces tuyo. Sí, sí, o sea, yo de ese evento dije, yo no puedo ir. O sea, ya nos habían pagado, Jorge. Sí, sí. O sea, pudimos no haber hecho nada. Y cumplir. Yeah. ¿No? Y ya, bueno, fue el mundo, fue el alcohol, fue la fiesta, fue la molestia. O sea, y era muy fácil dar el pretexto. Pero no queda ahí. O sea, este trabajo es de personas. Es de personas que afortunadamente llegan ahí pues por una premiación, pues por pasársela bien, porque la compañía necesita un reload, por alguna razón, ¿no? Entonces, cuando entiendes que son personas, pues hay que hacer que regresen mejor de lo que llegaron. Entonces, de alguna manera te sientes con el compromiso de no permitir que eso pase, ¿no? Sí. Si no, de nada serviría esto. Yo sentí que no te lo tomaste personal, te lo tomaste súper personal. O sea, como que dijeras, esto tiene que salir. Otra vez te picaron tu cresta. Exacto. Y entonces, ¿cómo? Pues tratando de influir positivamente en decir, a ver, chicos, esto puede salir mejor. O sea, están las condiciones dadas, nada más falta que queramos. Bien. No quiera yo, ¿no? Sino queramos. Y entonces, pues claro, si tienes elementos, en ese momento me ayudaste muchísimo porque me dijiste, a ver, George, ¿cómo ves si le movemos por aquí? Y le vamos a tener que soltar al cliente que esto, si no se arregla, se truena. Entonces, pues hay que meter presión. Y muchas veces los clientes, no nada más los speakers o la gente, o sea, los mismos clientes necesitas hacerle así, ¿no? Qué fácil es lo contrario, Adrián. Qué fácil es dejar que las cosas pasen como tendrían que pasar y como al final no es tu responsabilidad. Y yo decía cuando estaba en Cinépolis, me acuerdo muy bien de una frase que yo le decía a los gerentes y le decía, no es tu culpa, es tu oportunidad. Claro. Y yo vi en ti esa misma disposición de decir, mira, puede ser que no sea mi culpa, pero aquí hay una oportunidad muy grande. Y yo creo que tú tienes algo muy particular que creo que lo contagias a tu equipo, porque además tu equipo me ha tocado convivir con todos ellos y todos tienen esa misma chispa que tú y Mauricio tienen, ¿no? De esto va a funcionar y tiene que salir perfecto. O sea, claro. No hay, puede salir más o menos bien, o no es culpa mía, o es culpa del speaker, o es culpa... Así el speaker venga de mal humor, tú tienes que hacer que el speaker esté en perfectas condiciones para que salga bien, ¿no? Ese es un reto todo el tiempo. Mira, todos son personas. Las personas, digamos que hay tres tipos de personas. El cliente, el organizador, que tiene de por sí un estrés natural de que todo salga bien, ¿no? Tienes a la audiencia que está en una expectativa y tienes un speaker que allá arriba tiene que ser la mejor persona, el mejor comunicador y todo. Pero es persona. Y los speakers, así como todos nosotros, tenemos buenos días y malos. Claro. Nos fue bien en el aeropuerto, no nos fue bien, nos perdieron la maleta, me peleé con la esposa. O sea, ¿sí? Algo pasó, pero en el escenario eso no importa, tú tienes que ser el mejor. Sí. Entonces, detrás tienes que provocar que esas cosas pasen. Sí. Porque tienes que ayudarle a que él llegue a tratar de ser la mejor versión de sí mismo como speaker. ¿Te ha tocado uno que te ha costado mucho trabajo levantar de un mal momento para que entre al escenario? Imagínate que un día un exfutbolista llegaba, era un panel de exfutbolistas, y uno de ellos entraron a robar en la noche a su casa. Wow. Oh, bueno. Y entonces, la verdad es que conociéndolo dije, ¿traes algo? ¿Qué pasó? ¿Me puedes contar? Me dijo, es que vengo muy preocupado porque se metieron en la casa a robar, me salí sin saber qué. Entonces estoy aquí y allá están resolviendo, ¿no? Y entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahorita hago tiempo, ve a tomar la llamada, trata de tranquilizarte, yo de aquí te saco rápido. Tú relax, ¿no? Pero imagínate, ese tipo de situaciones pasan, ¿no? Claro. No, a ver, me imagino que ha de haber habido en ese momento la intención, obviamente, de él querer estar fuera de ahí. Totalmente. Y tú tenías que lograr conciliar el que él esté tranquilo y al mismo tiempo en buen mood para poder tener Exacto. Una buena participación en el panel. Exacto. ¿No? Y eso a veces no necesariamente es sencillo. Ahora, también te ha tocado, y yo lo he visto, es más, lo has hecho conmigo, de repente darle un feedback fuerte a un speaker, ¿no? Y decirle, oye, esto, cuidado, esto, hazlo así, esto, hazlo acá. ¿Cómo logras, y esto es algo que es un arte de liderazgo, darle una retroalimentación a tu equipo, a un speaker, que es al final alguien independiente a ti,
con ese nivel de sutileza para que no lo tome mal y que lo corrija. Porque tú eres un maestro en hacer eso, no sé si te lo habían dicho, pero tú eres un maestro en mentorear y guiar y dar feedback y decir, esto te tengo que hacer un comentario. Tú cuando me dices, te tengo que decir algo de tu conferencia, ya sé que ahí viene el ramalazo, pero siempre me lo dices de una manera en la que me cae el 20 y digo, tiene razón. Platícanos un poquito de cómo le Hay haces. sus momentos. Los conferencistas, todo el tiempo que se bajan del escenario, sobre todo quien quiere tener más actividad, luego te pregunta, quiero que me digas cómo fue. Ujú. Y es el peor momento para hacerlo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque viene con adrenalina, él viene con una expectativa de lo que parece que vio en el escenario. En el escenario se ven unas cosas y en la audiencia se ven otras. Entonces es el peor momento. Entonces tú tienes que esperar. Yo lo que acostumbro y lo hago a veces con el equipo es tomar notas en tres vertientes: elocuencia, en el dominio del escenario, en anécdotas, etcétera. Apuntar pros y áreas de mejora y ideas, porque hay veces que le dices, ¿por qué no le metes esto aquí, no? Ujú. Eh, pero no hacerlo en el momento. Entonces, normalmente Dejar que se esperas a enfríe. que sí, totalmente. Normalmente vas a que esté un espacio donde ya lo tienes conectado, sin distracciones, y ya un poquito más relajado, sin tanta adrenalina. Bien. Puede ser en el mismo evento o puede ser en otro momento, ¿no? Sí. Usualmente la gente que está en un escenario tiene ciertos egos, Sí. ¿no? No es fácil que te acepten un comentario no tan positivo. Y casi siempre lo que quieres es que te digan, lo hiciste increíble. ¿Qué haces para entrar en esos terrenos peligrosos La de... primera es que te lo pidan. Si alguien Sí, no te lo pide, entonces tú ya ves sí, sí, sí. si entras al tema. Sí, sí. Lo que normalmente aconsejo, lo que yo digo es que es un consejo no pedido es con agresión manifiesta. ¿Me permites? Ujú. Y entonces normalmente ya tú ya avisaste, Sí, ¿no? sí, sí. Es- y entonces das Facts, facts, ejemplos. ejemplos, Que hiciste no sea esto, una aquí hay opinión, sino otra, un sí, ejemplo. cuida esto es muy importante, no lo vuelvas a hacer. Aquí tienes si le metes dos, tres cosas de elementos. Entonces, algo que te da la experiencia es aprender a tener las conversaciones difíciles, porque las de los halagos en un speaker, Sobran. pues sobran. O Hay sea, muchas. normalmente soy ese que le tiene que decir las conversaciones que ellos no quieren tener, porque para halagarlos a un conferencista allí hay redes sociales, y hay abrazos, y hay Sí, aplausos, y hay, sí, 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 sí. ¿no? Sí, eso no genera Entonces, valor. no genera valor. De esos hay de sobra. Entonces, cuando te atreves a hacerlo es cuando además sientes que le estás ayudando. Porque, a ver, Además se a- los dices, Adrián, porque a mí me lo has dicho. Me has dicho, esto lo estoy haciendo porque quiero que te vaya increíble. Porque quiero que te vaya bien. Ahí sí que ahí te va. ¿No? y es que si a ti te va bien, A usted. ¿qué significa que a ti te vaya bien? No, pues que a ti también te va bien como buró, desde luego. Hay algo más. Pues que la audiencia queda La contentísima y que la gente gente, queda feliz. que es de la que nos debemos, se lleva algo mejor, ¿no? Fíjate. Hay una frase que me fascina de Víctor Cooper, se la escuché el otro día, que dice, siempre que tengas la oportunidad de presentarte con alguien, déjalo un poquito mejor y un poquito más feliz. Poquito. Por lo menos un poquito. Digo, ya si se puede un chorro, pues está perfecto, pero un poquito más. Entonces, el speaker tiene esa responsabilidad. Claro. No es una transacción, la responsabilidad de hablar en un escenario es enorme, Enorme. enorme. Entonces, pero también es una gran oportunidad, porque es una gran oportunidad de compartir cosas positivas para que las lleguen a implementar en sus casas, en sus familias, en ellos mismos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo doy esa retro, la hago pensando sí en la persona, pero sobre todo en lo que después va a provocar, que Fíjate, tiene un fondo muy qué importante. difícil. Yo que soy speaker, pues yo estoy en el front line, ¿no? En la línea de fuego, Sí, de poder ayudar a que la gente de alguna manera se energice y se levante, ¿no? Pero tú lo haces a través de otros. Y eso es todavía más difícil. sí, es difícil. Eso es más difícil, porque el que está ahí, bueno, lo hace con sus recursos. Tú tienes que hacer que otro, que es el speaker, lo haga con la audiencia o con tu equipo. Tú tienes que hacer que tu equipo lo haga con el speaker para que el speaker lo haga Exacto. con la audiencia. ¿Hay algún patrón de que tú sigas? ¿Hay alguna, pues, digamos, algún hábito, alguna cosa que tú hagas todos los días en la mañana para mantener a esa gente enganchada contigo? Por ejemplo, yo sé que con tu equipo tienes reuniones semanales, ¿no? Y que distribuyes unas al principio de la semana, otras al final. ¿Hay alguna constante en estas reuniones que tú hagas para mantenerlos enfocados?
Sí, la rutina normalmente te lleva a la tarea y al resultado. Em, pero lo que yo trato de cerrar a la semana es decir, tengo que haber tocado la parte personal con alguno de ellos. Eso está bueno. O sea, no puedo cerrar la semana 100% de negocio. Bien. No puedo cerrar la semana sin preguntarle a Nancy por su mamá, a Jerry por sus cosas que tiene, por su mamá en Colombia, por ejemplo. Entonces yo no puedo cerrar la semana sin haber hecho eso. Pero tampoco puedo cerrar la semana sin que veamos si impactamos bien allá afuera. Sí. Entonces, parecería fácil, pero no es fácil porque normalmente estamos entrenados a irnos directamente al objetivo, a que esto es un trabajo, Sí. etcétera, ¿no? Sí. Y entonces el reto es ver cómo lo regresas tantito a la parte personal. Y es un reto, tiene que ser un hábito. Me tocó ver cómo hace poco, estando tú a 2, 3 horas de distancia de la ciudad, alguien de tu equipo vivió el terrible fallecimiento de una persona muy querida. Y cuando te busqué me dijiste, ahorita no puedo porque voy corriendo a ver a esta persona, porque voy a estar con ella y no me voy a mover de ahí, ¿no? Este, eso es que te importe, Adrián. Eso es que te importe la persona. No tanto el negocio que te da la persona, sino que te importe la persona. Y voy a abrir un tema que también a ti y a mí nos unió en algún momento sufrí yo una extorsión, ¿te acordarás? ¿No? Y por ahí había una conferencia muy próxima y tú me dijiste, no te preocupes, eso lo vamos a arreglar. Y además te voy a recomendar a alguien que te pueda ayudar a atender ese tema, ¿no? Esa última parte, que no tendrías por qué haber hecho, la haces porque se nota que a ti te importa la persona. ¿Se puede fingir eso? Es decir, ¿se puede fingir ese rayo? ¿Se puede fingir ser Energizer de otras personas, en tu opinión? ¿O no hay manera? Y tú te das cuenta cuando alguien lo hace. Yo creo que sí se finge, ¿Sí? pero en algún momento Los cachas. la vida hace justicia. Sí. Y un día, o sea, a lo mejor no nunca lo cachaste, ¿no? A lo Mm. mejor fue por un interés, por algo Sí, encima, sí. pero la vida termina poniendo a las personas en su lugar. Y yo creo que más allá de eso o sea, yo pienso desde el punto de vista de la persona. Sí. Para mí el negocio pasó a un segundo plano porque había una prioridad por encima. En la extorsión estaba de por medio de tu familia. Así es. Y, Sí. y resulta que yo te tengo mucho aprecio porque tenemos muchos años de conocernos, es muy gran amigo mío. Pero a lo mejor si hubiera sido alguien más, también lo hubiera hecho. Seguro, yo estoy seguro. Porque me puse en tus pies y dije, híjole, si yo estuviera viendo lo mismo, o sea, necesitaría que alguien más me dijera, no es la conferencia, ¿no? Sí, sí. La conferencia al Es el final ser se humano. terminó arreglando, o sea, además la realidad se impuso, la conferencia no terminó, no hubo ningún problema, ¿no? Eso se arregló súper fácil, porque afortunadamente, pues tienes personas que a ti te quieren, porque además a quien acudí te estima, y para mí fue muy fácil también porque fue alguien de confianza. Por eso era más fácil arreglar eso, pero el otro no. El otro era darte tranquilidad y decir, a ver, me acuerdo que te querías ir del país. Sí, me quería ir del No país. hagas nada, espérate tantito, dame media hora. ¿Me das chance? Porque me puse mucho en tu lugar Sí, y sí. y yo ¿Qué creo es lo que es mismo que por hiciste? donde... ¿Qué es lo mismo que hiciste con el cliente en la conferencia anterior? O sea, esta empatía, podríamos llegar a concluir que un energizer es aquella persona que siente una empatía enorme por lo que está viviendo la persona de enfrente y que hace todo lo que tiene a su alcance y a su disposición sus recursos materiales, humanos, físicos, Sí. de tiempo, para que a esa persona le vaya bien. Y eso es algo muy valioso y muy poderoso. Yo creo que hay dos personas que cuando enfrentan un tipo de problema de esos, o verdaderamente se terminan ahogando en el vaso de agua, o verdaderamente dice, a ver, no sé de dónde agarro ahorita, pero va, como va. ¿Tú te acuerdas de Guido, el de la película de La vida es bella? Sí, claro, por supuesto. Ese soy yo. A veces me regañan porque me dicen que peco de optimista y desafortunadamente en el camino, pues confías en personas que pues te terminan quedando debiendo dinero y todo, pero no lo hago por ahí, ¿no? Entonces, pues es ese, Unos son ¿no? los guidos y quiénes serían las otras personas, porque decías, hay dos clases de personas, uno de ellos, los guidos, Pues como le llamas, es los que lo más energizers, fácil es tirar la toalla. sí, y los que se rinden, los que deciden no dar el extra, Decir, pues sí, ya la realidad me trajo aquí, pues ya, y ya ¿no? ni modo, o, no, o Pero yo hay qué puedo otros, hacer, o para qué me meto. mira, mi abuelo siempre
curiosamente saco mucho a mi abuelo en esta única conversación porque casi no hablo de él. Él, eh, nosotros perdimos a mi tía, la hermana de mi papá, muy joven y a mi abuela. Entonces él se quedó solo. Y vivió un proceso de depresión muy fuerte. Por eso es que yo lo adopté casi como un hijo, ¿no? Y no sé cómo le hacía, pero dentro de toda su depresión, cada que yo le hablaba, terminaba diciéndome algo, un chiste, algo que era un tema que me daba así de, pero, o sea, ¿cómo me dices esto Como si estás súper mal? Si estás súper mal, ¿no? Siempre, siempre no había una llamada, por más difícil que fuera con él, que no terminara con eso. Entonces, pues, si te das cuenta, creo que tiene que ver mucho con esto, con lo que creces, Con este con lo que te también. dan. Y siempre el optimismo a veces algunos optimistas nos castigan un poco, ¿sabes? Es porque, yo me acuerdo de una conversación muy difícil con mi papá. Cuando le decía, papá, yo quiero tener un Mercedes-Benz, quiero ser empresario, quiero viajar. Y yo creo que mi papá venía del tercer turno. Mi papá trabajó muchísimo, se echaba 3 turnos. Wow. Y yo creo que le agarré en un mal momento donde me dijo, Adrián, siéntate aquí. Tienes que aterrizar los pies. No todo se puede lograr. A veces la vida es muy difícil y estás pecando de optimista. Entonces, deja de pensar así y aterrízate. Y que no le haces caso. Y pues qué bueno que no le hice caso. Porque afortunadamente yo dije, medio entendí el contexto en el que venía mi papá, o sea, claro, pobre, ¿no? Claro, o sea, venía de la cultura del esfuerzo. Del esfuerzo donde venía muy, muy cansado. Yo dije, papá, esta sí no te la compro. Venga. Esta sí no, ¿no? Venga. Y pues es ese positivismo de, yo creo que por más, mira, hay unas historias que no sé si nos dé chance, pero. Por supuesto. A ver, hay unas súper cañón. Mario Flores, mexicano, se fue a vivir a Chicago muy joven. En Chicago, sus papás inmigrantes compraron una casa en lo que creían que era el mejor barrio en el que podían vivir. Chicago es una de las ciudades más peligrosas en Estados Unidos. A nosotros nos asaltaron en un viaje hace poquito. Y las pandillas tenían un auge tremendo. Mario llega a una zona donde había pandillas. Mario se empieza a juntar con pandilleros. Fíjate, su familia queriendo tener una mejor vida, se empieza a juntar con pandilleros y empieza a hacer desmanes. O sea, tenía 11 años de edad, 10 años de edad, y se robaba los coches que dejaban prendidos en invierno. O sea, los dejaban prendidos toda la noche por aquel día siguiente prendieran. Entonces los dejaban con las llaves puestas. Y entonces él agarraba con sus amigos y se llevaba los coches. Y imagínate, 10 años de edad, 11 años de edad. Wow. Total que un día la policía le dice, a ver, mi chavo, lo mete a los separos con los. No, era menor de edad, pero le dicen, aquí ya te agarramos. Y había un policía que ya se lo traía en jaque, ¿no? Entonces los papás dicen, ya no vuelves a hacer esto, lo meten en un internado, lo separan de todo esto, pero al final él terminaba regresando por el mismo caminito, se los encontraba. El tema es que empieza a estudiar y empieza a prepararse como, se metió al fútbol, no le salió, pero empezó a los clavados, ¿no? Y en los clavados se volvió el mejor, iba a ir a las Olimpiadas. Tenía 18 años de edad, se iba a ir a las Olimpiadas. En una de esas, las dos pandillas en la que él estaba se pelea con la otra y se matan a uno de los líderes, ¿no? Y los que eran sus amigos de la pandilla terminan culpando a Mario, porque era el que ya no estaba, ¿no? Porque como lo separaron los papás, dije, no, pues a ver quién fue Mario. Entonces, un caso mal llevado por abogados, que tú sabes de esto, se muere el abogado que lo tiene, lo toma el asistente del abogado el caso y lo pierde. Y para todos fue muy fácil culpar a alguien, ¿no? Porque decir, ya, a ver, de esto ya. Y entonces culpan a Mario y lo mandan a muerte. Lo mandan a condena de muerte. Y pasa 20 años en la cárcel. Esperando que el día siguiente te digan que vas a morir. Hijo. De 18 a los 38 años. Uf. La edad productiva. Mario en ese momento, en distintos momentos, todo el mundo le decía, ya, Mario, por favor, ya no deslata, ¿no? Mañana te va a tocar morir, su propia familia. Entonces, en una de esas, un carcelero le dice, oye, Mario, pues como no sabes por cuánto tiempo vas a estar aquí, ¿por qué no lees la Biblia? Y le regala la Biblia, se la pone a leer, se la estudia, pues no tenía nada que hacer, pues se vivía en 1 metro por 1 metro, ¿no? Por 1 metro por 2 metros. Y se la aprende perfecto.
Dice, oye, dame más libros, ¿no? Entonces empieza a leer. Se hace amigo el carcelero. Y el carcelero le dice, oye, Mario, yo sé que tú aprendes mucho. ¿Por qué no te estudias esta universidad? Dice, ¿cómo? Sí, se puedes estudiar por correspondencia. Tú haces tus tareas, las mandas y te puedes titular. Y decidió estudiar Derecho. Mm. Le dice a los papás, ¿me pueden pagar la universidad? Y todos, pues, ¿para qué? Si Va a a estar lo ahí mejor en metido. 15 días ya no estás, ¿no? Pero por favor, y entonces los convence y entonces estudia, se titula. El abrazo de titulación con su compañero de celda de al lado, sacan las manos, él cuenta que era así, ¿no? Se tocan así, este fue su abrazo de felicitación de que se tituló. Wow. ¿Y qué crees que empieza a hacer? A defender su Un propia hombre causa. que no sabía cuándo se iba a morir, con la moral más baja, o sea, Sí, sí. cero Cero conexión, fe, cero esperanza, cero cero, nada. empieza a llevar los casos de sus compañeros de lado. Ni Dice, a siquiera el ver, suyo, ni siquiera el suyo. el de sus Le compañeros. decía, y les decía, oye, a ver, ¿tú por qué estás aquí? Ah, pues porque soy inocente, pero mi caso, y decía, pues mándamelo a mi despacho, ¿no? A su celda, ¿no? O sea, Y aquí a mi celda. aquí a mi celda. Y entonces empezó a llevar el caso y lo saca. Liberaba Y gente. las liberaba, pero además indemnizados con millones de dólares. Wow. Sacó a 5. A uno lo indemnizaron con 5 millones de dólares. Wow. Y entonces el gobierno le dice, esto no puede ser, no puede estás haciendo quedar muy mal al sistema, tú estás ahí y no sabes para cuándo, tienes prohibido hacerlo, ¿no? Una más y te quitamos la licencia. Y saca el quinto, el de los 5 millones, y le quitan la licencia. Imagínate lo que representa para alguien que ya medio había encontrado una actividad y algo relevante de Otra poder vez. decir, ¿no? Y Otra vez lo estar sin mandan nada. lo mandan. Pues resulta que Mario en la siguiente se conoce a alguien que está pintando. Y dice, ¿y tú por qué pintas? No, pues porque aquí pinto y mando los óleos a mi familia. Me dice, ¿me enseñas? Pues sí, cómprate tus materiales y te enseño. Entonces va otra vez con la familia. Oigan, ¿me pueden ayudar a pintar? Mario, ¿no? Por favor. Entonces Mario agarraba y empezó a pintar y pinta unos cuadros que tú se meten en internet, pongan Mario Flores Pinturas y ven unas cosas. El Popocatépetl, hay unos cuadros espectaculares. Ujú. Estos cuadros, para ir aterrizando la conversación, llegan a las manos por el caso de una persona condenada, un pintor, llegan a las manos de la familia Picasso en España, a través de una persona mexicana. Y se hace una galería de arte sobre el condenado a muerte con estas pinturas. Y entonces todo el mundo empieza a decir, ¿pero por qué? Y ponen la historia. Y entonces la gente que llega a ver esas obras empieza a mandar cartas al gobierno mexicano, al gobierno de Chicago. Los reyes de España dicen, ¿quién es este cuate? A ver. Y entonces conocen la historia y empiezan a abogar junto con el presidente de México en ese entonces, Cedillo, a decirle al gobierno de Chicago, a ver, analice este caso porque esto está muy extraño, ¿no? Se hace un boom y esos cuadros llegan al gobernador de Chicago, que el gobernador de Chicago había votado a favor de la pena de muerte y le decía, a ver, quiero que me expliquen qué pasó aquí, ¿no? No, pues es un caso mal llevado, la única testigo es una ¿Sale toda la verdad? viejita, sale toda la verdad, hay que indemnizarlo y dice, señor, no hay lana, le destrozamos la vida, 20 años en la cárcel de los 18 para acá y iba a ir a las Olimpiadas, Imagínate. ¿no? ¿Qué más daño ¿Cómo más le grande? hacemos? Pues extradítelo y que lo liberen en su país. Pues como van, mano. Y Mario sale. Wow. ¿Por qué llegó a esta? Porque Mario nunca perdió la fe. O sea, cayó en lo más profundo que creo que las personas pueden caer. Sí, En sí. la cárcel, Con pena de solo, muerte. con pena de muerte, diciéndote que mañana te puedes despedir de este mundo. Y Y yo te- aún Sí, qué bárbaro. así, 2 veces tuvo fe para hacer algo más Y reinventarse. y reinventarse. Y curiosamente esa fe de hacer algo más, Lo sacó. lo sacó. Y además, otra cosa que podemos ligar al concepto del podcast. Mario era un energizer y el carcelero que le dijo lee la Biblia también. Y Exactamente. el que le dijo estudia en la universidad también. Y el que le dijo puedes hacerlo a distancia también. Estas dos personas, en las dos condiciones menos propicias para poder generar energía, estaban brillando y electrificándose juntos Imagínate. para crear algo muy poderoso. Fíjate qué Pero una interesante. pequeña acción, todo lo que desencadenó, ¿no? Sí. Porque el flyer se lo puso así. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al final del día, no importa las circunstancias que tengas que vivir, Adrián, las cosas difíciles que se te presenten, y voy a tratar de hacer el recap de tu historia.
el que te haya sacado tu papá de la escuela y mandado a otra por andar de echando novio, el que de repente no tuvieras ese trabajo y tuvieras que jalarle el brazo a hoy tu socio, el que te hayan dicho que no 30 o 40 veces a las paletitas y las vendiste y las compraste desde que eras niño para volverlas a vender. Y en toda esta historia que nos has contado a lo largo de este podcast, creo que hay tres comunes denominadores. El primero es que hay gente, como tu abuelo, como tu abuela, que son conectores, Ujú. como el carcelero de Mario, ¿no? Son conectores, conectores con una realidad diferente a la que tienen. Segundo, no perder nunca la esperanza y la fe, creo que eso es algo muy padre, muy poderoso. Y tercero, que nunca sabes cuándo, ante las peores circunstancias, puede estar eso que tú pensabas tan lejano. Y Sí. esto nos lleva a la última pregunta antes de irnos, mi querido Adrián. Eh, Tú has hablado del tacuarinero de una manera muy bonita. El tacuarinero es tu abuelo, ¿verdad? De Lupe. Él no se murió, Adrián. Él está aquí, ahorita con nosotros. Está aquí, está en este cuarto, está en este lugar. Y se va a quedar aquí grabado para miles de personas que el día de mañana lo van a escuchar. Esas canciones seguramente alguien las va a empezar a buscar en Spotify a partir de aquí. Y estos consejos y esas cosas que él te decía van a quedar grabadas en tu mente y ahora en la mente de muchas personas más. ¿Qué te gustaría que pasara en tu caso? Y quiero contar una anécdota muy bonita y muy poderosa. Hace poquito Adrián me llama y me dice, Jorge, conozco muchos speakers, conozco mucha gente muy bonita que hace cosas espectaculares y mi hija, tienes una hijita preciosa, es una princesa chiquitita, preciosa, divina, le quiero grabar un video de consejos. Sí. Y me pediste que grabara un video dándole un consejo y me dijiste, porque el día que yo no esté, si yo le falto, le voy a dejar grabados los consejos de toda la gente valiosa que yo conocí a lo largo de mi vida. Para que cuando ella sea grande y crezca, los vea y tenga no mi consejo, sino el consejo de miles de personas. Y me pareció algo espectacular. Yo me acuerdo que te lo grabé con todo el cariño del mundo. Pero así como Lupe vive en tu corazón y vive aquí, ¿qué quieres que viva en tu hija y en los hijos de tu hija y en los nietos de tu hija cuando tú no estés? ¿Qué les gustaría? ¿Qué te gustaría a ti que hablaran de el señor Adrián Peña, ese abuelo o bisabuelo loco, Energizer, que Ujú. vendía paletitas y que amaba los aviones y que un día se ve en un avión y ya no va a regresar para ir a otro lugar más bonito, allá arriba, más alto que las nubes? ¿Qué te gustaría que los hijos de tu hija, que los nietos de tu hija dijeran de ti? Y con eso nos despedimos. Si quieres, platicamos. A ver, estos videos se los pedí porque yo viajo mucho En aviones. en aviones. Y, y es difícil porque pues es la etapa más bonita de mi hija, ¿no? Entonces algo que aprendí es que la familia y lo que te permea es lo que te hace como persona, es esa esencia que te da. Entonces el objetivo de que mi hija tenga esos videos es que sepa que aunque yo no estaba físicamente, mi corazón y mi mente está con ella, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría? Pues que supieran que siempre se puede hacer todo. Si eres correcto, si eres buena persona, si haces las cosas de manera de que alguien o de alguna manera se sienta impactada positivamente por ti, ¿no? Puede ser tu trabajo, puede ser tu deporte, puede ser de alguna manera. Tú sí tienes la capacidad de influir, no importa en qué tipo de trabajo estés. Entonces, sí, eso es lo que muchas veces saca adelante a las personas. Por eso los videos de mi hija son no enfocadas a los momentos de felicidad, sino siempre, sino incluso cuando estás feliz, ¿no? Hay que saberlos tomar y tener. Pero también cuando estás en momentos de soledad y triste, que siempre creas en ti mismo y que puedes estar acompañado con alguien más. Entonces es mucho lo que mi abuelo me enseñó, mi abuela me enseñó. Quiero que sepa quién está cerca de mí. Pues si me lo permites, con todo el respeto y con todo el cariño, déjame utilizar para despedirme de ti y de esta edición maravillosa. Creo que esta es la charla más bonita que hemos tenido y hemos tenido muchas muy bonitas, pero esta en particular
siendo pública, ha sido lo más íntima de las que hemos tenido. Y con todo el cariño y con todo el respeto, déjame evocar a tu abuelo Lupe para decirte felicidades, Chirruisquis, por todo lo que has logrado. Eres un fregón. Gracias, George. Pues muchísimas gracias. Este fue su podcast Energizers. Adrián, ¿dónde te pueden encontrar? En tus redes estás como Lord of Speakers. Lord of Speakers en Instagram, en TikTok y en Facebook. Lord of Speakers y Alenamenti también en las redes de Alenamenti, ¿verdad? Alenamenti en Twitter, normalmente documentamos todo lo que hacemos impactando al mundo, y en Instagram. Muchísimas gracias, querido Adrián. Este fue su podcast Energizers. Muchísimas gracias. No se pierdan el próximo episodio. Ya verán, las cosas aquí se ponen espectaculares. Hay una energía increíble. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí. Hasta la próxima.